Para Descartes, nadie debe confiar en lo que le dicen sin exigir fundamentos de ello, o sin cuestionar sus propios razonamientos, por lo que no creía en los conocimientos ya impuestos, sino en todo aquello que le ofrecían para ser objeto de análisis, descartando todas aquellas enseñanzas que le habían inculcado en la escuela, sobre todas las vinculadas a la moral y la religión. La propuesta educativa cartesiana tiene como base tres ideas. La primera idea es que el conocimiento tiene tres valores innegociables: claridad, seguridad y utilidad. Esta idea de conocimiento de Descartes surge de la matemática, que representa para el filósofo el modelo a seguir de todo conocimiento con pretensiones de seguridad y evidencia. Descartes considera que la ciencia debía comenzar con la intuición de primeros principios indudables, para así proceder a la deducción de nuevas verdades derivadas de aquellos. En este sentido, puede afirmarse que el conocimiento que buscaba se fundara en la intuición intelectual, en la facultad de la razón que permite distinguir inmediatamente lo verdadero de lo falso con absoluta pureza y certeza. De ahí que la primera regla del método consistía en no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia lo que es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mi juicio nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. La segunda idea es un juicio sobre la educación del momento. Descartes no sólo creía que la escuela de su época enseñara un conocimiento cierto y evidente como al que aspiraba, sino también parece no creer que pudiera fomentar el cultivo del intelecto en general y de la intuición en particular. Se sabía que la formación escolástica de la época daba especial importancia al ejercicio del intelecto y que proporcionaba 2 vías para ello: el estudio de la lógica y la práctica de las disputaciones, que consistían en la argumentación a favor o en contra de tesis sostenidas contra un contrincante, pero para Descartes ambas presentaban serias limitaciones, ya que la lógica escolástica se reducía a la enseñanza de un conjunto de reglas orientadas a la memorización, de manera que el estudiante pudiera reconocer si un resultado era válido o no. En la opinión de Descartes, esta lógica de escuela no solo tenía una utilidad extremadamente limitada, sino que además sus reglas contribuían más a fomentar la confusión que la claridad. La tercera idea es la formación individual y autónoma del propio sujeto. Piensa que esta idea es viable basándose en el pensamiento de que la razón es igual en todos los hombres, y que para este propósito el trabajo individual es más adecuado que el trabajo colectivo. Descartes comienza su discurso afirmando que el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo y que la razón es naturalmente igual en todos los afirmaciones que sintetizan a la perfección uno de los principios básicos del cartesianismo. Todos los hombres poseen por su constitución las primeras nociones que hacen posible el conocimiento, así como la luz natural de la razón para distinguirlas con claridad y distinción. De ahí que para Descartes solo se requiera de un espíritu atento y dispuesto que proceda de la manera adecuada para lograr un conocimiento cierto y evidente. Por otra parte, Descartes cree que la mayor perfección se encuentra casi siempre en las obras que son realizadas por uno y no por muchos, pues ellas tienen a un fin único y determinado, siendo por esto que expresaba que la certeza de un razonamiento individual es superior a la de cualquier doctrina aceptada de manera acrítica o confusa. En resumen, las ideas de la propuesta educativa cartesiana son: el conocimiento debe ser claro, seguro y útil para la vida. Ni este conocimiento ni los medios para conseguirlo se encuentran en la escuela. Su búsqueda y la formación que la acompaña debe ser llevada a cabo por uno mismo en la edad adulta. Hume, en el Tratado de la Naturaleza Humana, en el cual plantea la necesidad de explorar la comprensión de los principios que determinan la vida intelectual, ofrece tres definiciones que de cierta manera describen las distintas fases para las que cíclicamente pasará la educación. De un lado, la educación en los estándares del gusto, centrada en la constitución de la gente, cuya finalidad última es que el educando aprenda las convenciones morales fundamentales. En segundo lugar, la corrupción inherente a la primera y su tendencia a convertirse en la antesala del fanatismo por la vía del entusiasmo crítico y del olvido de los criterios que generan la distinción moral. Y por último, su solución en clave de educación crítica del espectador y su juicio evaluativo. La educación para la gente se definía a través de dos principales características. En primer lugar, como el tipo de costumbre que directamente produce creencias, y posteriormente como la base de cualquier distinción moral. Tras la consolidación del gobierno, éste necesita inocular en la opinión de los individuos los mimbres a través de los cuales se ha estabilizado la sociedad, donde la educación será la encargada
de transmitir tanto el criterio de utilidad como sus principales conclusiones, mientras que la educación moral del espectador produciría un refinamiento en su capacidad evaluativa y en su juicio moral, donde despertaría en su espíritu un gusto estético mucho más complejo, agudizará su sensibilidad y la ataviará con las herramientas fundamentales para denunciar y sortear el prejuicio, el fanatismo o la superstición, ajustar en cada evaluación las fronteras del bien y el mal morales. Kant sostenía que la educación como proceso formativo se iniciaba en la lactancia, aparte de que planteaba que el ser humano es un sujeto que se instruye, experimenta y aprende. Kant define la crianza del hombre como el cuidado y alimentación en las primeras etapas de desarrollo, sosteniendo que el género humano debe hacer que aparezcan por sí mismas todas las aptitudes naturales de la humanidad, paulatinamente y poniendo su propio esfuerzo. Una generación educa a la otra, ya que en el proceso de crianza se va apropiando de las formas de convivencia social, su lenguaje y el pensamiento. Introduce el concepto de disciplina como mecanismo regulador de la crianza, al decir que la disciplina impide que el hombre, por sus impulsos animales, se aparta de su destino, de la humanidad. La disciplina sirve como mecanismo de control para rectificar el camino correcto de la educación del niño debido a que la crianza deja a libre albedrío algunas tareas. Expresa que la instrucción es la parte positiva de la educación porque a través de ella se apropia de las buenas acciones y de la cultura. El hombre debe someterse a las prescripciones de la razón. Si en su juventud se le deja librado de su voluntad y no se le ha hecho ninguna resistencia, ha de conservar entonces cierto salvajismo durante toda su vida. La instrucción garantiza la libertad, implica integrarse y respetar las normas y leyes de convivencia preestablecidas. Se logra por medio de la instrucción y la educación. Para Kant, para la pedagogía en la educación forma no para el presente del género humano, sino de acuerdo con el posible y mejor estado futuro, es decir, según la idea de la humanidad y todo su destino. Kant reconoce que en la educación también se encuentra el interés individual por mejorar su condición y apropiarse de la cultura, pero es insuficiente. Si los estados no invierten en la educación, la necesidad de crear la escuela pública aparece sutilmente en su discurso a lo largo de la obra sobre pedagogía. Al respecto señala la instalación de las escuelas debería depender solo de los juicios de los más ilustrados conocedores. Otro de los fines de la educación que plantea Kant es la moralización, pero no la centrada en la religión solamente, sino en aquella donde se desarrollan y practican los buenos actos humanos que nos perfeccionan como género humano. Los actos humanos buenos llevan al hombre a alcanzar la felicidad, el amor, la justicia. En sí mismo su práctica conlleva un nivel de comprensión de su ser, de su relación con la naturaleza y su entorno social. La educación del hombre se consigue perfeccionando su ser, respetando los mundos natural y físico y moral y práctico, propios de su naturaleza. Asevera que vivimos en la época de la disciplina, de la cultura y de la civilización, pero nos falta mucho todavía para la época de la moralización. La pedagogía de Pestalozzi era naturalista. Se dejó guiar por su espíritu humanitario, de dedicación al pueblo y a los pobres. Creó la escuela popular abierta a todo el mundo, regenerada con el espíritu social, no pública ni institucional. Lo primordial era la familia y enseñar al niño desde pequeño, ya que por medio de ella se establecen las bases para el éxito a futuro tanto del mismo como de la sociedad a la que pertenece. La educación debe satisfacer necesidades primordiales y resolver las inquietudes y dudas de los educandos y despertar en ellos las ganas de aprender. Para ello es necesario contar con maestros capacitados. Para educar a un niño, lo primero que se debe de hacer es conocer las capacidades con las que cuenta para luego poder enseñarles de acuerdo con ellas y que no les resulte difícil. Tampoco podemos exigirles que realicen actividades que se encuentren fuera de su alcance. También hay que tener en cuenta la etapa de la vida escolar en la que se ubican, ya que dependiendo del grado en donde estén, es la manera en que se les enseñará. Como pueden percibir, para Juan Pestalozzi fue esencial la educación enfocada en los niños y nos dice que todo conocimiento adquirido era mediante la observación. La observación es fuente de nuestros conocimientos, por lo tanto la enseñanza debe ser intuitiva y continuar así hasta que el niño sea capaz de la abstracción. Un método que era la intuición global. La intuición consiste en una percepción directa y experimental de los objetos exteriores al hombre, percepción por medio de los sentidos externos y de la misma conciencia. Su método se basaba en, primero, forma, que era enseñar a distinguir la forma de cada objeto, es decir, sus dimensiones y proporciones. Se enseña al niño por medio del dibujo
a medir todos los objetos que se presentan a su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercitaba al niño en su escritura. La segunda es el número, que son las relaciones métricas y numéricas. Consistía en enseñar a los niños a considerar cada uno de los objetos que se les da a conocer como unidad, es decir, separando de aquellos con los cuales aparece asociado, partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. Tercera, nombre, que consiste en familiarizarnos tan temprano como sea posible con el conjunto de palabras y de nombres de todos los objetos que les son conocidos. ¿Cómo se llaman? El método de Pestalozzi es un método lógico basado en la concepción analítica y sistemática de la enseñanza y el aprendizaje. Aportes a la educación preescolar. Algunos de sus aportes fueron darle importancia al desarrollo del niño, poner en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego, valorar las actividades espontáneas del niño, hacer énfasis en la ejercitación de las actividades manuales, considerar la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano, lo cual le serviría de base para la escritura. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla para después aprender a leer. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. 8. Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial con la madre. 9. Le dio importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento del niño. 10. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. 11. Consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Rousseau planteaba 4 etapas por las que debía pasar el niño y joven en todo proceso educativo. La primera etapa es la de la infancia, centrada desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Esta etapa sigue las normas de la naturaleza y se la considera como la primera educación. Las madres juegan un papel importante en ese proceso, ya que el hecho de amamantar las hace merecedoras de ser la guía principal en esa etapa. Rousseau sostuvo que la educación del niño tiene que abarcar elementos de la vida como el trabajo, respeto, amor, tolerancia y que desde temprana edad hay que manifestarle al niño que el mundo en el que se vive es un entramado de intolerancia y desunión. También consideró que en esta etapa era indispensable enseñar al niño lo real de lo irreal para que éste domine los temores. La segunda es la etapa de la naturaleza, de los 2 a los 12 años, que se relaciona con el concepto de educación negativa y se refiere a una educación basada en la moralidad cuyo objetivo es combatir cualquier tipo de vicio o irregularidad que cometa el niño. A partir de los 2 años, los niños comienzan a hablar y pueden transmitir sus dolores, carencias o necesidades. También son capaces de manipular o mentir sobre diversas situaciones de su entorno. En esta fase, el niño necesita afecto y cariño, pero no excesivos, para así evitar que caiga en errores que generen consecuencias a él mismo, al padre o a la sociedad. Tampoco hay que volver a una rigurosidad constante de las órdenes y conocimiento de las reglas básicas de convivencia porque produciría en el niño molestias y rechazo a cualquier proceso de aprendizaje y vería al maestro o al padre como una persona fuerte que está dispuesto a castigar su actuación, lo cual le inspira miedo en vez de confianza. La tercera es la etapa de la preadolescencia, de los 12 a los 15 años, en la cual se asientan las bases culturales del joven. Se estimula que éste considere lo importante que es el estudio, donde lo trascendental de esta etapa para Rousseau es que las acciones están por encima de los discursos, y sostiene que el joven debe aprender oficios que le permitan desarrollarse al campo laboral con la finalidad que sea independiente y esté preparado para cualquier hecho que pudiera afectar su vida. La cuarta es la etapa de la adolescencia, de los 15 a los 20 años. Rousseau planteaba que se le debe de hablar al joven del mundo y enseñarle antes de que conozca a los hombres, ya que sería una equivocación porque el ser humano se corrompe fácilmente, además de crearle conciencia de que las riquezas o los tesoros no es todo en la vida, que se pueden perder en el futuro dentro de circunstancias como las guerras, enfermedades o juegos de azar. También da importancia del amor al prójimo, sosteniendo que el odio no es una buena señal para los hombres. Los que odian tienen un espíritu débil y ese no es un estado de la naturaleza humana.